Esa presencia, hermanos, grata de Dios, del Espíritu Santo mover en medio de nosotros. Porque acordémonos algo, no importa la cantidad, lo más principal es que Dios esté en estos lugares. Dios dice, no, 2 o 3 en su nombre es lo más, amén. 2 o 3, amén, con que solo la alabanza estuviera, pero están 2 más que 3 aquí. Aquí está el Señor, que es lo más importante, amén. Que es lo que deseamos en cada reunión, hermanos, eso es lo más que deseamos. Que el Señor esté con nosotros, que Dios esté aquí. Porque de qué sirve reunirnos, ¿no? ¿De qué sirviera reunirnos si no hubiera presencia de Dios? ¿De qué sirviera venirnos, hermanos, levantarnos, hacer el esfuerzo de venir si Dios no está aquí? Sí, estamos, hermanos. No sé si es el calor que me tiene así medio, pero gloria a Dios, amén. Sí, porque Dios es bueno, hermanos, amén. Y no hay cosas, hermanos, hermosas de poder tener eso, ¿no? De alabar a Dios con tu corazón y expresárselo a Él. Amén. Así que sean bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros este día rico. Amén. Frillito allá afuera, pero calientito aquí adentro. Amén. Gracias a Dios. Estamos bien. Y quisiéramos, hermanos, ustedes ven las sillitas, las han puesto un poquito separadas para estar aquí, poder estar aquí adentro. Pero siempre seguimos, amén, siguiendo las reglas que se nos han puesto, hermanos, amén. El evitar mucho, ¿no? Yo sé que cuando uno viene a la iglesia no quisiera abrazar a los hermanos, quisiera darle las manos, ¿verdad? Pero si alguien no lo hace con usted, no se moleste. Hay que respetar, ¿no? También la decisión de los otros hermanos. Hay hermanos que no se le van a querer acercar a usted, que no lo van a querer abrazar, amén. Pero respetémoslo, amén. Respetémoslo, respetémonos, amén, entre nosotros, amén. Así que ahí en la entrada ustedes pueden ver, hay un bote de gel también, si usted quiere echarse en las manos, amén. Después de que le da la mano a algún hermano, amén, si siente, échese, amén. Póngase gel en las manos, hermano, amén. Gloria a Dios, amén. Pero Dios es bueno, amén. Por eso, hermanos, el martes, el 17 de noviembre, desde las 12 a las 4, se estarán repartiendo aquí los que se anotaron para los pavos, se estarán repartiendo ese día, amén. Si en caso usted no pudiera venir, el siguiente día parece que van a tener distribución de comida. Si usted no viene ese día, lo van a entregar con las demás personas que vienen. Por eso les estamos avisando también, porque si usted se anotó, venga hermano, amén, venga hermana, ese día. O si no, mande a alguien, amén, pero para que se lo recojan. Esta tarde más bien, de las 5:30 en adelante, hermanos, va a haber noche de visión. El pastor Andrés va a estar compartiendo, hermanos, los proyectos para el próximo año, para el año 21, el próximo año. Amén. Él estará compartiendo un poco de la visión que como pastor general tiene para la iglesia. Amén. Así que están invitados también, si gustan venir desde las 5:30, va a haber cena. Después de la cena, él va a compartir, hermanos, con la iglesia la visión del próximo año. Así que sería bueno que nos acompañen para ver qué es eso también, amén. Qué es la visión que el pastor tiene para el próximo año. Y orar, hermanos, también, ¿no? Por lo que está sucediendo, ¿no? Lo que ha estado pasando en lo que es Centroamérica. Bueno, sabemos que en el mundo entero no está sucediendo, pero en Centroamérica no ha azotado, hermanos, un huracán y está bastante difícil allá. Amén. Así que nuestra hermanita Fiallos ha dispuesto a recoger una ofrenda también para poder ayudar allá a los hermanos. Si usted gusta ayudar, hermanos, ahí le puede buscar a ella después del servicio, y si quiere, ¿verdad?, donar algo. Se está recogiendo una ofrenda, no, para poder ayudar a algunas familias de allá. Si usted desea cooperar, amén. Yo sé que la hermana ya se comunicó con algunos, pero si aquí alguien no lo sabía, pues ella, sí, todas la conocen, ¿verdad? Pero párese para que la vean, hermano. Amén. Hey, hermanos, cualquiera, hermanos, que guste al final del servicio, búsquela a ella para que ella con ella para la ofrenda para Honduras. Amén. Aunque sabemos que es todo Centroamérica, pero quisiéramos ayudar a todos, pero pues a veces no es posible, ¿verdad? Así que lo dejamos en las manos de Dios. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos, un momentito? Y
voy a orar, hermanos, para que leamos la palabra de Dios, y también voy a orar, hermanos, por las ofrendas, los diezmos. Usted sabe, se puede parar y depositarlo aquí en los botes que están aquí enfrente. Usted puede pararse después de que hayamos terminado la oración. Y quisiera también que oráramos, hermanos, porque bueno, sabemos, ¿no?, que hay un nuevo delegado, hermanos, para este país. Para que Dios, hermanos, ayude a este hombre también. Que Dios lo ayude, que Dios le guíe y sobre todo le dé sabiduría a él, como aquellas personas que estarán con él trabajando para guiar a esta nación, y sobre todo que no hayan leyes en las cuales el Señor sea apartado, sino que al contrario, las leyes que hayan incluso respalden más el evangelio del Señor. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por esta lluvia que cae, Señor. Gracias, porque sabemos, mi Dios, cuánta necesidad hay en este valle, Señor, de esta lluvia. Así que te damos gracias, Señor, por esa lluvia, Señor, que cae, que ha caído, Señor. Gracias. Te rogamos también, mi Dios, de que bendiga, Señor, las ofrendas, los diezmos que mis hermanos y mis hermanas traen, Señor, en ese día. Te rogamos que conforme a tus riquezas en gloria, Padre, tú bendigas, Señor, cada hogar, Señor. Y si hay necesidad, Dios bendito, provéela. Y también queremos rogar, Señor, por esto que sucede, Señor, en Centroamérica, por este huracán, Señor, que ha azotado, Señor, estos países. Dios, solo te pedimos misericordia, Señor, por todas estas gentes, por todas estas familias, Señor. Piedad, Señor. Sabemos que son cosas inevitables, Dios, porque son cosas que marcan también, Señor, la venida tuya, Padre. Sabemos que son señales, Padre, previas a tu venida. Pero misericordia, Señor, sobre todo pedimos, Señor, lo que acontece a estas vidas, mi Dios, a estas personas en estos lugares, a los que están en los hospitales, Señor, por la causa de este virus, mi Dios, misericordia. Extiende tu mano, Señor. Te lo pedimos por todos aquellos que estén enfermos, Dios, glorifícate. Queremos rogar también, Señor, por este nuevo delegado, por este nuevo presidente, Señor, de esta nación. Como iglesia, Padre, pedimos de que este hombre, mi Dios amado, sea Dios bueno sobre todo. Tú, Señor, en su vida, que tú lo ayudes, Señor. Ayudes a aquellos que estarán alrededor de él, Señor, trabajando, a los del gabinete, Señor. A cada una de estas personas que será, Señor, consejero de este hombre, te rogamos que tú, Señor, los guíes, para que ellos puedan tomar siempre decisiones, mi Dios, buenas para el mejoramiento del pueblo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, y que no impongan leyes, padres, que perjudiquen, mi Dios, el avance de tu palabra, aunque sabemos que nada podrá detener, Señor, el avance de tu palabra. Pero rogamos, mi Dios, que no hayan leyes, padres, las cuales restrinjan, Señor, a las iglesias. Por eso desde ya, Señor, queremos rogarte para que tú guíes a este hombre y todos los que estarán trabajando con él, Señor, para que esta nación, Señor, repose en paz, Señor, en ti, confiando, Señor, de que eres tú, mi Dios, el que los está guiando, y de que esta nación, Señor, también está en tus manos. En el maravilloso nombre de Jesús, mi Dios, te lo rogamos y te damos gracias, Señor, y te pedimos a la misma vez, bendice, Señor, lo que en esta hora hablaremos, compartiremos con mis hermanos, con mis hermanas, tu bendita palabra. Que nuestro corazón, Señor, y nuestra mente sean abiertas, Señor, hacia ella, y podamos no solo entenderla, sino recibirla y sobre todo vivirla, Señor. Ponerla por obra en nosotros, Padre. Te rogamos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Así que si usted gusta, hermanos, puede ponerse de pie y depositar su ofrenda ahí en los ofrenderos. Amén.
Y estaremos viendo, hermanos, seguimos en el libro de los Hebreos. Vamos a ver, hermanos, el capítulo número 7 en esta ocasión. Y si hay alguna palabra que no entendieron o algo que no dije, hermanos, al final también podemos platicar, amén, para poder aclararlo un poquito más. No me gustaría que se fuera, ¿no?, con alguna duda o pensando que yo dije algo que no quise decir, pero usted está pensando que yo sí lo dije, ¿verdad? Mejor claritos, ¿verdad? Y así pues nos vamos contentos para nuestros hogares. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 7, continuaremos, hermanos. ¿Lo tienen? Y vamos a leer, hermanos, unos versos nomás para empezar. Y dice la palabra de Dios: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerar pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo el diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque hayan salido de los lomos de Abraham. Porque aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. Hasta ahí lo dejamos, porque hay algo un poquito, hermanos, que queremos compartir con ustedes. A ver, nomás que David, por favor. Y la semana, hermanos, pasada compartíamos, ¿no? Cuando compartíamos en el capítulo número 6, compartíamos, hermanos, algo también, hermanos, importante, ¿no? Acerca de lo que era el seguir a la perfección, ¿no? Vayamos hacia adelante, hacia la perfección. Y cuando hablamos eso, un poquito quisiera hablarles, hablábamos acerca, ¿no?, de madurar, de la perfección de que aquí hablábamos en el capítulo 6, era, hermanos, acerca, ¿no?, de madurar, de ir madurando en el evangelio, de ir cambiando, ¿no?, de ir tomando pasos, hermanos, verdad, que vayan cambiando nuestra vida. Eso, hermanos, hablábamos la semana pasada, ¿no?, en el libro en el capítulo número 6. Pero ahora, hermanos, lo que quisiéramos, lo que vamos a compartir es esto, que muchos tal vez no nos hemos preguntado, ¿no?, quién era ese personaje de que tanto este libro de Hebreos lo menciona, ya que son en tres partes de la Biblia que Melquisedec es mencionado, y uno de ellos no está en el libro de Génesis, en el capítulo número 14, y otro está en el Salmo 110, donde la Biblia hace, ¿no?, referencia a este personaje. Pero hay algo importante dentro de ello que quisiéramos ver, aunque tal vez, bueno, yo sé que algunos de ustedes, ¿no?, ya saben a quién se refiere o a quién señala más bien, ¿no?, este personaje, de quién está hablando en este pasaje específico la palabra del Señor. Deja ver algo, que esto no está cambiándose. Hola. Thank you, sir. Así que para poder ir un poquito más allá, ¿por qué no abrimos en el libro de Génesis para poder ver este relato del que les estoy hablando y poderlo comparar y poderlo compartir?
ese capítulo 7 con el libro de Génesis, el número 14. Y desde ahí vamos a ver, hermanos, algo muy... vamos a ver quién era en sí este personaje del que la palabra de Dios, hermanos, aquí habla. Génesis capítulo número 14. Si saben, ¿no? Génesis es el primerito libro, amén, de la Biblia, aleluya, amén. Lo tenemos, hermanos. Vamos a empezar desde el verso número 17, 14, 17, de ahí vamos a empezar. Pero antes de eso te relataré un poquito lo que sucede, ¿no? Dice la Biblia que hubieron reyes que se unieron para pelear contra Sodoma y Gomorra. Pues si ellos, varios reyes, entre ellos se juntaron y hicieron pelea contra estas otras dos naciones y las sitiaron y se llevaron todo lo que tenían. Y si podemos ver la historia, dice que Lot estaba viviendo en esas áreas. Así que cuando estos reyes atacan a Sodoma y a Gomorra y se llevan todo lo que en ellos habían, se llevaron incluso en eso, iba incluido Lot, el sobrino de Abraham. Se lo llevaron también cautivo con todo lo que él tenía. Entonces dice que uno de los sirvientes de Lot escapó y fue a Abraham a decirle lo que había acontecido y lo que había pasado y que se habían llevado preso, cautivo más bien, a Lot, su sobrino. Pero mira lo que dice en el verso número 17. 14, 17, Génesis 14, 17. Aquí vamos a ver acerca de este personaje, Melquisedec. Dice, cuando volvió de la derrota de Quedarloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Aquí es cuando ya Abraham había ido, había tomado nuevamente las posesiones, se había libertado a Lot y regresaba de esa guerra. El verso 18 dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente los que comieron los jóvenes. Amén. Después de que Abraham sabe lo que le sucede a Lot, dice que él arma con todos los que él tenía en su casa, todos sus servidores, arma un tipo batallón, ¿no?, para irlos a rescatar y recoge más de 300 personas y van con la misión de libertar a su sobrino Lot, y lo hacen. Y cuando ellos están de regreso, se les aparece nuevamente no mencionado Melquisedec. Pero hay unos detalles, hermanos, que quisiéramos compartir con ellos para ver quién era este Melquisedec en sí, por qué la Biblia lo asemeja al Señor Jesucristo. La Biblia empieza diciendo que cuando Melquisedec sale a recibir a Abraham, dice que lo recibe con pan y con vino. ¿Sí? Sí, sí estamos. Cuando Cristo Jesús está en sus últimos días ya para ser crucificado, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, dice que él se reúne con sus discípulos en la mesa y hace lo mismo. Dice que partió el pan,
el cual representaba su cuerpo, y también les dio a tomar vino, lo cual representaba, ¿no?, también su sangre. En el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo número 11, cuando Pablo habla a los corintios, habla acerca de la cena del Señor. Y él dice, yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que Cristo Jesús en la noche que murió, dice, comió pan y bebió vino. Y partió el pan y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es comido. Comerlo en memoria de mí. Y asimismo dice que también dio la copa y le hizo tomar esta copa, que es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que cuando Abraham regresaba, dice que este personaje Melquisedec le sale y le ofrece las mismas cosas, pan y vino. Estamos, va. Amén, ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos. Una parte. Después dice la palabra de Dios, mira lo que dice en el verso número 2, a ver si lo tenemos ahí. Abraham a su vez le dio, amén, mira lo que dice en el libro de Isaías, en el capítulo número 9 y el verso número 6. Pero antes, mira, vamos a leerlo para que podamos entenderlo aquí. El verso número 2 dice, Abraham a su vez le dio la 10ª parte de todo. El nombre de Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem. Esto es, rey de paz. Eso significaba el nombre de Melquisedec. Bueno, significa, amén, el nombre de Melquisedec. Ahora sí vamos al libro de Isaías, en el capítulo número 9 del libro de Isaías, el verso 6. El del verso 6 dice, en adelante dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando acerca del Señor Jesucristo, ¿no?, refiriéndose al Señor Jesucristo. Así que al ver estas similitudes, y en el verso número 7, Isaías 9:7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Aquí cuando él habla acerca de que, mira, primeramente que él se llama rey de justicia y además rey de Salem, que es rey de paz, está haciendo referencia a lo que es el Señor Jesucristo. ¿Estamos? ¿Por qué razón? Hay una palabra que no les voy a decir del griego porque apenas hablamos español, ¿no? Y aquí hablando como que no se escucha bien, ¿no?, lo que es el griego. Pero esa palabra, teofanía, está dividida en dos secciones. Son dos palabras en una, más bien la primera es teo y la segunda es fanía. Teo significa Dios. Y fanía son, hermanos, representaciones o manifestaciones, ¿verdad?, de deidades a los seres humanos. Así que teofanía era como dicen, ¿no?, una aparición de un personaje celestial a un ser humano. Lo que queremos, hermanos, más que todo explicarles es que Melquisedec representaba, era un tipo de representación de lo que era el Señor Jesucristo. Aquí la Biblia no claramente lo dice en lo que leíamos, ¿no?, en el libro de Isaías, que cuando Cristo naciera iba a ser llamado Rey de Paz. Y este Melquisedec era llamado también un Rey de Paz, porque las cosas que se hablan de él, que no tenía, porque de la nada apareció y de la misma nada se espumó, se fue, no se supo más. Hasta que llegamos, ¿no?, al libro de Hebreos otra vez y él nuevamente no se vuelve a hablar acerca de él. Pero mira cómo lo describe la Biblia. Dice que no tenía principio de días ni fin de ellos. No tenía genealogía humana tampoco. No tenía ninguna descendencia humana tampoco. Sino que dice que él era sin padre,
sin madre, sin genealogía alguna humana. Por eso, al ver esto, hermanos, en el libro de Hebreos, donde estábamos leyendo, lo vamos a ver si lo puse otra vez, para que lo podamos ver. Mira, aquí es donde lo está bendiciendo a Abraham, Melquisedec, después de que él regresa, ¿no?, de lo que es la guerra. Pero algo importante, hermanos, también que quiero compartir con ustedes es esto, antes de que se me vaya a ir. Aquí en el verso, en lo que leíamos en el libro de Génesis, en el capítulo número 14, verso número 13, mira lo que dice ahí acerca de Abraham. Dice que ahorita les vuelvo a explicar dónde estábamos, solo más quiero explicarles esta parte. Dice que cuando el sirviente de Lot que escapa y va a dar parte a Abraham de lo que ha sucedido, dice que esta es la primera vez, en la primera ocasión, Génesis 14:13, donde se habla o se pronuncia la palabra hebreo, porque dice que cuando el criado llegó, dice que dio parte al hebreo Abraham, que habitaba, dice, en el Sinán de Manred, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Arnec, los cuales eran aliados de Abraham. Así que esa es la primera ocasión en la cual se escucha la palabra hebreo, en la cual se le dice a Abraham. ¿Y por qué? Quisiera tratarle de estos porque, este libro, esta carta, fue enviado a judíos que residían en Roma, pero a los judíos se les conocía descendiente de los hebreos. Era una colonia que se había formado, ¿verdad?, en lo que era el Imperio Romano. Así que se les llamó hebreos, se les empezó a llamar hebreos a ellos, desde el momento en que ustedes, si podemos ver, ¿no?, ahí donde dice Ur, donde está esa línea negra ahí era donde residía Abraham primeramente, y después él, cuando Dios lo llama, dice para ir a la tierra prometida, lo cual era aquí Canaán, en esta área de aquí, dicen que según la historia, esto hermanos, según no la historia, aquí Set, descendiente de Adán, dice que engendró ustedes van a ver la lista ahí en el libro de Lucas. Yo solo les voy a dar unos nombres. En el libro de Lucas, en el capítulo número 3, está toda la genealogía desde Cristo hasta el Señor Jesucristo. Desde Abraham hasta el Señor Jesucristo. Ahí está toda la genealogía de ellos. Pero empieza hablando que de Set. Set fue el tercer hijo que tuvo Adán y Eva, el cual reemplazó a Caín. ¿Se acuerdan? Cuando Abel y Caín salen, Caín lo mata, entonces Dios les da un tercer hijo y le ponen Set. Entonces Cristo viene de esa descendencia, de Set. Y dice que después de Set está Matusalén, después de Matusalén está Noé, y después de Noé está Sen, y después de Sen dice que la tierra se volvió nuevamente a poblar, y uno de los descendientes de Sen se llamaba Eber, y este Eber fue el que en esta tierra él habitaba, y fue por eso que se les llamaba hebreos, por el nombre de Eber, según. Pero otra de las cosas era que cuando una persona vivía aquí y cruzaba lo que era el río Éufrates, este es el río Éufrates aquí, y venía a vivir a esta otra parte de la tierra, a los que cruzaban a este río se les consideraba también hebreos por vivir en esta área de aquí, de lo cual era Mesopotamia. Y no solo por eso, sino que también pues por el idioma que ellos hablaban se les conocía como hebreos, aunque más después se les conoce, ¿no?, como cuando se referían a ellos, a los hebreos, decían que ellos hablaban lengua cananea, porque pues residían en Canaán. Y de ahí se derivó, ¿no?, que ellos hablaban cananeo, pero en sí lo que ellos hablaban eran hebreo. Hay aún en la actualidad personas, ¿no?, judíos que todavía hablan hebreo, y se cree que los que hablan hebreo lo hablan solamente
y lo toman como algo, hermanos, santo para ellos. El hablar hebreos lo toman como cuando se reúnen prácticamente solo para adorar y hablar de Dios en momentos especiales, según lo que es, hermanos, verdad, la teología, lo que es la historia. Pero aquí podemos ver, hermanos, el por qué se les llamaba no hebreos a ellos, porque residían en este lado de Mesopotamia y al cruzar el río Éufrates, pues se les consideraba que eran hebreos, que habían cruzado. Otra de las definiciones es el que cruza al otro lado, es el que va más allá. Eso significa la palabra hebreos, el que cruza. Entonces a nosotros, ¿cómo nos llamarían si nosotros todos hemos cruzado de allá, verdad? Amén, hermano. ¿Se imagina? Pero a todos los que venían de aquí, hermanos, se les consideraba no hebreos, por eso. Y por eso no a él, a Abraham se le llamó hebreo. En ese fue el primero que se le llamó no hebreo, por haber llegado hacia ese otro lugar. Pero lo que estábamos viendo, hermanos, es acerca de Melquisedec, como dice la palabra de Dios, que este hombre dice no tiene genealogía alguna, que no tiene principio de días ni fin de ella. Y lo mismo fue el Señor Jesucristo. Cuando hablábamos aquí en el libro de Isaías, en el capítulo número 9, dice que lo delatado de su imperio no tendría fin. Como queriendo decir, no, la vida de él jamás se acabaría. ¿Sí? El libro de Hebreos, en el capítulo número 3, incluso del libro de Hebreos, la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Así que en Dios no hay tiempo alguno, ¿sí? Nosotros vivimos, hermanos, en un tiempo, cronológicamente, con la cronología, nosotros vivimos, hermanos, en un tiempo así. Pero el tiempo en el cual Dios vive, hermanos, se les llama Kairos, porque no tiene límite alguno. Pero más sin embargo, nosotros vivimos en el Cronos. El Cronos, hermanos, viene de la palabra, no cronómetro, que sí tiene tiempo. Nosotros vivimos, Dios y nosotros, hermanos, estamos en un tiempo diferente, ¿sí? Porque el tiempo de Dios no pasa, pero más sin embargo el tiempo de nosotros sí pasa. Y rápido, se acaba, ¿sí? Así que nosotros vivimos no en un cronos, en un tiempo limitado. Mas sin embargo Dios no está en lo que es, hermanos, el Kairos, el cual es un tiempo, hermanos, sin límite alguno. Y de esa descendencia, hermanos, era de la cual Melquisedec, hermanos, también venía, ¿sí? Lo cual era un tipo de representación de Cristo Jesús. Porque a eso, hermanos, una vez más les digo, no se les llamaba teofanía. Las apariciones, ¿no?, que se hacían en el antiguo tiempo de personajes divinos a personas humanas. Y esto lo podemos también, hermanos, ver en otra porción más. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo número 33, cuando Dios está hablando con Moisés, Moisés le dice, muéstrame tu gloria, quiero verte. Y Dios le dice, ok, me vas a ver. ¿Sí? Y entonces dice que Moisés se esconde en medio de unas piedras para que cuando Dios pasara, él solamente pudiera ver las espaldas de Dios. Entonces cuando esto sucede, dice que Dios pasa y para que la gloria, porque la Biblia ahí en el mismo capítulo número 33 dice que no hay hombre que mire a Dios y viva. ¿Sí? No hay nadie quien pueda decir yo vi a Dios, Dios se me apareció y yo pude conversar con él y él me habló. No, pues si fuera así, pues ya no estuviera vivo, ¿no? Porque no hay, dice, persona que mire a Dios, dice, y viva. Y estas son las palabras, ¿no?, a la cual Moisés se les da aquí en el libro de Éxodo 33. Pero Moisés le dice, hey, déjame ver tu gloria, porque él quería ver que si verdaderamente Dios estaba con él en ese trayecto en el cual él estaba, hermanos, del desierto, por la situación que le estaba pasando, ¿no? Ustedes saben, el pueblo, ¿no?, era un pueblo bien calmado, no, bien buena gente era ese pueblo, no tanto que Moisés, hermanos, daba gracias a Dios todos los días por ello. ¿Sí? ¿Sí? Estamos. Está tremendo, ¿eh? No, hermano, no es así, amén. Lo voy a decir porque
este video lo vamos a pasar después, hermanos, amén. No es así, era todo lo contrario, amén. Ese era un pueblo rebelde, amén, que constantemente se estaba rebelando no solo con Dios, hermanos, sino contra Moisés y todo lo que él decía. Entonces Dios le dice, ok, voy a pasar, pero solamente te voy a dejar que veas mis espaldas. Y entonces dice que la gloria de Dios pasó, y cuando él estaba escondido, dice, entre las peñas, él pudo ver solamente la espalda de Dios. Entonces, si Dios dice que no hay nadie que lo vea y viva, entonces ¿a quién vio Dios? ¿A quién vio Moisés? Sí, estamos. Esa era, una vez más, esa era una representación de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús en el Antiguo Testamento se reveló muchas veces, se mostró. Amén. Se mostró muchas veces, hizo muchas, por ejemplo, cuando se le parece, ¿verdad? En el caso de Daniel, cuando ellos están, ¿no?, en el horno de fuego, dicen que miran a un ángel que es semejante, ¿no?, a uno de los, como le dice Nabucodonosor, le dice, no, dice, veo un cuarto personaje y dice que tiene la semejanza de alguien extraordinario. Entonces, en esa ocasión, pues también era Jesucristo manifestándose en ese momento, ¿sí? Por eso se les llamaba neoteofanías a estas cosas, porque eran apariciones, hermanos, de un tipo del Señor Jesucristo. Aunque Cristo, pues claro, ¿no?, después de muchos años entra en escena en lo que es el Nuevo Testamento. Dice en el libro de Hebreos también, en el capítulo 10, en el verso 5, dice, porque holocaustos, dice, y ofrendas ya no quisiste más, por lo cual me preparaste un cuerpo para venir a la tierra. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es lo que estamos, ¿no?, viendo ahorita aquí en este libro de Hebreos, que el único propósito del libro de Hebreos es de mostrar a estos judíos que se habían convertido al evangelio de que Cristo era superior y seguía siendo superior a todas las cosas que ellos creían. Lo vimos, ¿no? En el capítulo número 1, primero lo pone, ¿no?, como Dios, que Él es Dios. En el capítulo número 3 lo compara con Moisés, que es mayor que Moisés. ¿Sí? Y ahora le hace referencia con lo que es Melquisedec. Pero no es que lo esté comparando, porque el Melquisedec era un tipo del Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso dice, semejante al Hijo de Dios, la persona de Dios en sí, en Él. Ahora bien, si podemos ver, hermanos, un poquito más, ahora quisiera compartir con ustedes en el mismo libro de Hebreos la siguiente parte, cuando Jesús es comparado con Melquisedec. Hebreos 7 del 11 al 28, mira lo que dice. Hebreos 7, 11. Y otra vez te digo, si no me entiendes algo, hermanos, al final me gustaría, ¿no?, si dije algo que no me entendiste, pudiéramos platicarlo, ¿no?, al final. Aunque yo sé que al final no cada quien se quiere ir porque ya tiene hambre, no, ya no aguanta estar aquí, se quiere ir rápido, mejor se va con la pregunta. No se vaya así, amén, tranquilo. Y dice Hebreos 7:11, el pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Pero ahora bien, si estos sacerdotes hubieran pedido hacer perfecto a los hombres, no habría necesario que apareciera otro sacerdote. Y no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque el cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Y nuestro Señor, de quien las Escrituras dice esto, pertenece a otra tribu de Israel, de la cual no ha salido de ningún sacerdote. Porque es bien sabido que nuestro Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá, y Moisés no dijo nada con respecto a esta tribu cuando habló del sacerdocio. Y esto es aún más claro. Si el nuevo sacerdote que aparece es uno como Melquisedec, que no fue sacerdote según la ley que toma en cuenta elementos puramente humanos, sino según el poder de una vida indestructible. Estamos ahí en esos pasajes. Aquí lo que está haciendo, hermanos, es por qué era necesario que viniera un sumo sacerdote
y pudiera suplantar a los sacerdotes que ya estaban. Y era por la razón, y aquí lo explica, y era por la razón que los sacerdotes cada año tenían que estar haciendo sacrificios y presentando ofrendas por el pecado del pueblo, y cada año estaban constantemente haciéndolo, por lo cual dice la palabra de Dios que era necesario que hubiera alguien que hiciera un solo sacrificio para poderlos presentar delante de Dios por siempre. Y como eran hombres humanos, dice aquí, eso era imposible, porque cuando los sacerdotes morían, tenían que poner a otro sacerdote para que continuara haciendo las ofrendas por el pueblo. Por eso Dios, hermanos, en su inmensa misericordia, ¿verdad?, envía a su Hijo para hacer el sacrificio perfecto, para que ya no estuvieran ofreciendo ofrendas constantemente cada vez, ¿verdad?, por el pueblo, sino que hiciera una sola ofrenda y por siempre. Y lo vamos a ver aquí más adelante. Y lo vamos a ver aquí un poquito más adelante, hermanos. Mira lo que dice el verso número 20. Hebreos 7:20 dice: y Dios garantizó esto con un juramento. Los otros sacerdotes fueron nombrados sin juramento alguno, pero en el caso del Señor hubo un juramento, pues en la Escritura dice: el Señor hizo un juramento y no va a decidirse, tú eres sacerdote para siempre. De este modo Jesús es quien garantiza una alianza mejor que la primera. Los otros sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía seguir viviendo. Eran limitados en lo que era la vida, ¿no? La vida de ellos, pues bueno, pues de todos nosotros, es limitada, ¿no? Ellos cuando alcanzaban, no cuando alcanzaban cierta edad, sino pues cuando morían, tenían que reemplazarlos otra vez por otro. Y más sin embargo, sabemos esto, ¿no?, que el imperio de, como dice en el libro de Isaías, en el capítulo 9, lo dilatado de su imperio sería para siempre, que siempre iba a estar, que iba a ser pues eterno, ¿no? Hablando, refiriéndose al Señor Jesucristo. No sé si me están entendiendo, hermanos, todo esto lo que les estoy explicando. Decide sí o decide no. Decide de que estamos bien. Ok. Pero por eso dice, mira lo que dice, continúa diciendo el verso número 24. Pero como Jesús no muere, su oficio sacerdotal no pasa a ningún otro. Por eso puede salvar por siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive para siempre para rogar a Dios, dice, por ellos. Así pues, Jesús es precisamente el sumo sacerdote que necesitábamos. Él es santo, sin maldad y sin mancha, apartado de los pecados y puesto en alto en los cielos. Esta era la ofrenda perfecta. Porque esta es otra cosa, ¿no? Que cuando se ofrecían ofrendas, hermanos, la ofrenda tenía que ser perfecta para Dios. Si ustedes saben que cuando se ofrecían, ¿no?, ya sea los animalitos, ¿no?, que se ofrecían, una oveja, un becerro, lo que se ofrecía lo mejor que había del ganado. Y se ofrecía cuando tenían un año de edad estos animalitos, cuando estaban prácticamente limpios, estaban puros y no tenían ninguna enfermedad alguna. Para que esta ofrenda fuera aceptada a Dios, tenía que ser así la ofrenda perfecta. Y esa es la comparación a que se le hace al Señor Jesucristo, que Él fue, mientras estuvo aunque Él fue hombre y estuvo en esta tierra, el hombre dice que Él fue perfecto en todo. Perfecto en todo. ¿Sí? Sí, hermanos. Santo, sin maldad y sin mancha alguna, apartado de los pecados y puesto más alto que todo. Imagínate, dice que nunca en Cristo nunca se escuchó una mala expresión. Primera de Pedro 2:22. Jamás dice habló cosa, de su boca salió algo que no fuese, ¿sí? Y no, que toda su vida, mientras Él estuvo en esa tierra, aunque fue humano, siempre vivió una vida de santidad para el Padre. Por lo cual cuando Él se ofrece como una ofrenda, Dios la acepta. ¿Por qué? Porque Él fue un hombre perfecto en este mundo. Y esa ofrenda perfecta es la que Dios aceptó
por el pago de nuestros pecados. Para que ahora nosotros, como dice aquí en los versos que leíamos anteriormente, en el verso número 25, por eso puede, dice, salvar para siempre a los que se acercan a Dios por medio de él, pues él vive para siempre para rogar a Dios por nosotros. ¿Sí? Así que él constantemente, no así como lo hacía Moisés, constantemente está rogando por nosotros. Constantemente está, dice en la epístola de Juan, dice que si alguien ha pecado, abogado tenemos para con el Padre al Jesucristo, el justo. ¿Por qué? Porque fue una ofrenda perfecta, más bien que él mismo ofreció por nuestros pecados para Dios Padre. Tremendo, ¿verdad? Maravilloso, hermanos, esto. Por eso es la comparación, hermanos, ¿verdad? Que se hacía con este Melquisedec. Y podemos ver, ¿no?, que era un tipo del Señor Jesucristo. Era un hombre también, ¿no?, con las mismas cualidades que tiene el Señor Jesús. Por eso es que fue una representación en el Antiguo Testamento de Jesucristo, al cual nosotros ahora lo hemos conocido a través de su palabra. Estamos a través, ¿no?, de lo que nosotros leemos, porque mira, no es como los otros, dice que tenían en el verso número 27, no es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero por el contrario, Jesús ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Y esta era la diferencia, hermanos, fue la gran diferencia, por lo cual, hermanos, necesitábamos más bien nosotros una redención, la cual sí nos daría a nosotros una esperanza, hermanos, ciertísima en nuestra vida y verdadera por la eternidad. Porque los sacrificios que hacían, ¿no?, en el antiguo tiempo, eso solo duraba hasta que nuevamente los volvían a hacer el próximo año, cada año. Mas sin embargo él dijo, no, hasta aquí. Yo seré la ofrenda perfecta por los pecados de la humanidad para con Dios Padre. Y él no solo él fue voluntariamente, hermanos, a la cruz, por amor a nosotros. Como la alabanza, ¿no?, que cantábamos, hermanos, al principio. ¿Cómo era? ¿Cómo era la alabanza? Amén. ¿Dónde estuviéramos? ¿Qué sería de nosotros? Por eso dicen, Cristo, yo te amo. Cuando miras estas porciones bíblicas, hermanos, si haces todas estas comparaciones, si escuchas esas alabanzas, hermanos, tu corazón llora de gratitud hacia Dios. Porque no teniendo que ver nada con la humanidad, se despojó de toda su gloria y vino aquí para entregarse por nosotros. Imagínate cómo ha sido, hermanos, Dios. Y por eso, al ver esto, hermanos, nosotros, mira lo que sigue diciendo el verso número 28. La ley de Moisés nombra como sumos sacerdotes a hombres imperfectos, pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra un sumo sacerdote a su Hijo, a quien ha sido hecho perfecto para siempre. Mira lo que dice, eran hombres imperfectos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, cuando entregaban incluso las ofrendas, primero ellos pedían a Dios por sus vidas, antes de entrar al lugar santísimo a ofrecer la ofrenda por el pueblo. Porque si no se santificaba ese hombre antes de entrar a ese lugar, sabía que se morían ahí. Según se dice que cuando el sumo sacerdote entraba cada año, les amarraban aquí en la cintura un lazo, ¿sí? Y con ese lazo les ponían una campana. Y cuando ellos entraban al lugar santísimo, si la campanita ya no se oía, quería decir que ese hombre estaba muerto ahí adentro.
y lo que hacían era jalarlo con la pita porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Así que por eso le ponían, no ese lazo para cuando, si eso sucedía, pues lo sacaban, ¿no? Desde donde él estaba lo venían jalando hasta sacarlo del lugar santísimo. Pero por eso ya cosas ya no son necesarias, porque Cristo se presentó ahora al Padre. Para que nosotros ahora, ¿no? Sí podamos, hermanos, entrar a ese lugar santísimo a través del Señor Jesucristo. Imagínate qué maravilloso, ¿no? Cómo Dios, hermanos, nos ha venido representando, y todas las figuras, hermanos, que este libro de Hebreos, o este escritor del libro de Hebreos, ha presentado a estos judíos cristianos para hacerles ver que Jesucristo es superior a todo lo que ellos han creído. Jesucristo es superior incluso, ¿no?, a las leyes establecidas por Moisés. Como dijo, no, yo no he venido a quebrantar ninguna ley, sino, no, yo he venido a cumplir la ley, yo he venido a cumplir la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso, hermanos, el escritor al mostrarles todo eso, imagínense, hace comparación con Abraham, le hace comparación con Melquisedec, le hace comparación, hermanos, con Moisés, le hace comparación con el sumo sacerdote, que era la máxima autoridad de ellos en aquel entonces, mostrándole que Cristo es mucho mejor todavía que ese sumo sacerdote. Porque ellos decían, mueren, pero más sin embargo Él permanece para siempre. Es lo más maravilloso, hermanos, del Señor. Por eso dice, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me propusiste un cuerpo. Maravilloso, hermanos. Por amor a nosotros. ¿Qué podríamos decir, no? Ahora en nuestras vidas. ¿Cuál sería nuestra expresión, hermanos? Ahora, por todas las cosas que Dios ha hecho por nuestras vidas. Un justo por un injusto. Un santo por un pecador. ¿Sí? Uno bueno por uno malo. Eso éramos. Pero ahora dice que nos ha presentado ante el Padre limpios como Él es, por su infinita misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos, Jesús, porque no mereciendo nada, Señor, moriste en aquella cruz por nosotros. Gracias por haber tomado, Señor, el lugar nuestro. Gracias porque nos has presentado ahora ante el Padre como una ofrenda, Señor. Te entregaste por nuestros pecados. Y gracias a ti, Señor, por esa representación que tenemos, Señor, con el Padre. Y que sabemos que tú, Señor, eres nuestro abogado perfecto. Eres aquel que nos entiende. Eres aquel que comprende nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque no solo nos conoces, sino que nos comprendes también, Señor. Que como humanos, así como eran estos sacerdotes, débiles, Señor, necesitados de ti, Dios, te damos gracias, Señor, por ello. Porque tú sí, Señor, tomaste ese lugar de nosotros. Gracias, mi Jesús. Gracias te damos, maravilloso Dios. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios Santo, por tu amor, Señor, y por tu misericordia. Agradecemos, Dios, la vida, Señor. Agradecemos tu palabra, Señor. Agradecemos el que, Dios Santo, nos sigas hablando. Y sobre todo a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos ser fortalecidos y seguir creyendo y tener esa esperanza, Dios, de que nosotros podemos confiar en ti. De saber, Padre, que nuestras vidas están en tus manos. Tener esa confianza, Señor, de que tú, Señor, nos has de guardar siempre en tus manos. Ayúdanos a tener esa confianza, Señor, porque tú ya pagaste en aquella cruz el precio nuestro con tu sangre preciosa. Gracias te damos, maravilloso Señor. Gracias te damos, poderoso Jesús. Amén. Y que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Les bendiga, hermanas, y Dios, hermanos, hermanos,
Los bendiga, hermanos, el resto no de la semana.